Un saludo muy especial para todos ustedes que a esta hora se unen a la Escuela Bíblica Minutos de Amor. Gracias por estar atentos y acoger con tanto cariño este espacio que la revista ha destinado para ustedes a nivel formativo, para que adquiramos juntos más herramientas para sumergirnos en el estudio orante de la palabra. Soy Julia Alejandra Palomino, profesional en ciencias bíblicas, y para mí es un placer hoy acompañarlos en la introducción al Evangelio de Marcos, porque vamos a conocer a esta comunidad que fue pionera en la escritura de una vida de Jesús, con el ánimo de reinventarse, de proyectarse de una nueva manera en un momento en el que los tiempos eran turbulentos y que a nivel de fe se exigía un testimonio realmente creíble. Así que vamos todos a tomar nuestra Biblia, vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos y dejemos que el Santo Espíritu penetre en nuestros corazones para así aprovechar la riqueza que nos tiene reservada para nosotros. Los quiero invitar a que antes oremos y pongamos en manos del Señor este momento de estudio para que nuestros ojos reposen en las letras y nuestro corazón sepa descansar en el sentido de ellas. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quisiera callar, enmudecer, incluso sobre las cosas buenas, para así disponer mi oído a una mayor atención y aprender a escuchar en la escuela de la palabra. Que el Señor nos acompañe en este momento de estudio orante de su palabra, para que acogiendo la riqueza que está contenida en las Escrituras, sepamos reconocer la riqueza de su presencia en nuestras vidas, nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, el Evangelio de Marcos refleja una apuesta muy importante de la comunidad que lo escribe. Esta comunidad que hace parte de los cristianos de segunda generación se enfrenta a un reto grande porque los testigos oculares ya han muerto y las turbaciones a nivel político, religioso, económico están confrontando fuertemente a la comunidad cristiana que avanza. Así que ellos se ven abocados a hacer una lectura de quién es Jesús a partir de aquello que han aprendido, fruto de la transmisión de los testigos oculares, pero también una lectura propia de cómo están ellos anunciando al resucitado en ese momento preciso de la historia y cómo pretenden legar aquello que han visto, oído y que han aprendido a las futuras generaciones y aquellos que aún no han tenido posibilidad de conocer el anuncio. Por tanto, esta apuesta del Evangelio o de la comunidad que escribe el Evangelio de Marcos es por una memoria, por un ejercicio de memoria reverencial a los orígenes. Y es una toma de decisión por vivir el presente, su presente particular, con una fe realmente apasionada, comprometida, con una fuerte dosis de reinvención e innovación, porque no se trata de seguir anunciando a Jesús tal cual lo dijeron y lo vivieron los primeros testigos. Se trata de ser fieles a esa enseñanza, pero actualizada a los contextos. Por tanto, es una apuesta por ser fieles y creativos al mismo tiempo. Para poder entender esto que hablamos de la innovación, de la renovación y de la relectura de memoria que hace esta comunidad, es preciso que recordemos una serie de elementos de tipo histórico que sirven como caldo de cultivo, por decirlo así, para que surja el Evangelio. Entonces recordemos que nosotros dividimos en dos generaciones el ejercicio del cristianismo primitivo en el primer siglo. Lo dividimos en cristianos de primera generación y cristianos de segunda generación. Los cristianos de primera generación son los testigos oculares,
cuya función consistió en mantener, preservar y multiplicar, transmitir las enseñanzas y las tradiciones sobre Jesús. Y ellos los vamos a ubicar en el año 30 hasta el año 70. Todos ellos hacen parte de los testigos oculares. La segunda generación va a ir del año 70 al año 110. Entonces, en esta segunda generación va a estar ubicada la comunidad que escribe el Evangelio. Bien. Entonces, este cristianismo de primera generación, como todos los movimientos, presenta una diversidad alta, una pluralidad muy marcada y no hay una institucionalización evidente. No hay una organización como lo vamos a ver a final del siglo I, donde ya hay presbíteros, hay episcopos, hay ya una línea dogmática definida. No, el cristianismo se está haciendo continuamente, todos los días. Por tanto, no tenemos el cristianismo en estos años primeros, en el del 30 al 70, sino que tenemos cristianismos, es decir, experiencias de Jesús. Y muchas de esas experiencias están asociadas a lugares concretos. Entonces hay una experiencia muy particular de los cristianos que están en Jerusalén. Hay otra muy particular de los de Galilea. Hay otra muy particular de los de Samaria. Entonces todas estas tradiciones comienzan a contarse, a transmitirse, a intercambiarse, a replicarse, y el movimiento de Jesús se concentra fuertemente en la zona de Palestina, lo que es la tierra de Israel, y algunos lugares fuera de ella. Podemos hablar de Siria, de Lida, de Jope, el Asia Menor, Roma. ¿Bien? Y la tradición oral sobre lo que dijo e hizo Jesús, pues constituyó la fuente principal de predicación. Recordemos que la cultura judía es una cultura eminentemente oral y también escrita, pero la cuestión oral es tremendamente importante para aquello del discipulado, porque un buen discípulo es aquel que guarda en su cabeza las instrucciones del maestro al pie de la letra. Entonces, este mismo mecanismo se usa para la evangelización de estas primeras comunidades cristianas en este primer tramo de la primera generación. Así que lo que se dice se guarda en la memoria, pero como también comienzan a difundirse y a esparcirse los misioneros por diferentes lugares, aquello que se escuche y que se ha recibido se vuelve a narrar con ciertos ajustes de acuerdo a las necesidades de los contextos a los cuales llega. Esto no quiere decir traicionar la recepción inicial del mensaje, sino actualizarla, hacer ver la riqueza para un contexto particular. Y esto habla también de la flexibilidad de la fe, porque cuando se llegan a entornos que no están asociados con el entorno, con la cultura judía, pues evidentemente las enseñanzas de Jesús ameritan una aclaración, ameritan una especificación para que el mensaje se logre captar. Entonces, de esta manera, lo que se dice sobre Jesús va adquiriendo ajustes a la medida que se transmite en otras zonas geográficas fuera de Palestina. De igual manera, comienzan a generarse por necesidades misioneras una serie de colecciones escritas sobre los milagros de Jesús, por ejemplo, sobre las parábolas de Jesús y el relato de la pasión. Así como ocurre en las versiones orales, en las versiones escritas también se permiten ciertas libertades para ajustar contextos, para explicitar algunos términos, de manera que aquel al que le llegue esa narración, pues la pueda comprender muchísimo mejor. Ahora, ya hay muchas tradiciones que incluso están fijas, o más que fijas, que ya circulan, desde incluso los tiempos de la acción misionera del mismo Jesús, porque recordemos que Jesús en ciertas ocasiones envió a sus discípulos a predicar. ¿Y qué estaba en la cabeza de estos discípulos cuando predicaban en ese momento? Pues las enseñanzas que ya les había transmitido Jesús, concretamente las parábolas. Entonces esto era lo que estos discípulos comenzaron ya a consolidar como enseñanza de su maestro, y evidentemente desde ese momento ya están en la memoria de la comunidad. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que los relatos escritos que van surgiendo poco a poco como pequeñas colecciones, ¿no? Se escriben para ser leídos, y no solamente para ser leídos de una forma pasiva, casi que para ser actuados. Por eso aquí coloco la palabra performance. Lo escrito se proclamaba, de tal manera que aquel que escuchaba lo que estaba escrito sentía la vida del relato.
Y como ya lo hemos dicho, lo oral renovaba el escrito y lo escrito cuando se proclamaba daba más fuerza, daba más capacidad de renovación y de transformación a aquello que se decía. Entonces, todo este trabajo que hace la primera generación de cristianos impacta de diferentes maneras a aquellos que van a ser sus herederos, porque no solamente se cuentan cosas de Jesús, sino que mientras se narra, se vive, se expresa, y se van ya escribiendo una serie de colecciones que posteriormente van a recibir unas modificaciones en aras de responder a las necesidades de las comunidades. Entonces, quienes escriben el Evangelio de Marcos tienen acceso a estas tradiciones que aquí ya se van generando, que ya se van acunando, ¿vale? ¿Qué otra cosa está en la mente de quienes escriben el Evangelio de Marcos? Aquello que pasó con los primeros testigos a nivel de entrega de la vida y a nivel de persecución. Entonces, para ellos es claro que después del año 30, a mediados de la década de los años 40, hay una persecución fuerte al interior mismo de Israel, en torno a los seguidores de Jesús y también en otras zonas. Entonces, para estos seguidores de Jesús de la segunda generación, es claro que Esteban fue una persona muy importante en la comunidad en sus inicios y él fue martirizado, fue apedreado. Esto lo podemos datar aproximadamente alrededor del año 33, 3 años más o menos después de la muerte de Jesús. También ellos recuerdan el martirio de Santiago el Mayor o el hermano de Juan en el año 34 o el año 45. Los historiadores aún no se ponen muy de acuerdo en dónde fecharlo, pero sí corresponde a la primera parte del siglo I, o sea, estamos entre la década de los 30 o la década de los 40, y es cuando ocurre este martirio, y eso lo recuerdan aquellos que van a escribir más adelante. Y en el año 41 sucede algo bien particular, y es que el emperador Claudio expulsa a los judeocristianos de Roma. Esto lo encontramos relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos 1-2, cuando nos hablan de Áquila y Priscila, ¿no? Que ellos vienen de allá. Entonces fijémonos que para la década de los 40 ya había una gran cantidad de judeocristianos que habían dispersado el mensaje a zonas muy lejanas respecto a Israel. O sea, el movimiento había tomado una fuerza grande, y esto generaba que en muchos lugares ya los cristianos comenzaran a ser o admirados o comenzaran a ser la piedra en el zapato de muchos por la forma en que intentaban vivir, porque para ellos la justicia, el amor y la fidelidad eran sentimientos que se vivían no por fidelidad a una patria o a un Dios local, sino que la fe en Jesucristo hacía que absolutamente el mundo entero fuera hermano. Y esto chocaba fuertemente contra los valores del Imperio Romano, donde eran tan territorialistas y obviamente exigían tanta lealtad al emperador, ¿verdad? Entonces veamos que los judeocristianos, los cristianos, ya en esas etapas comienzan a generar mucho de qué hablar. Y esto era clave en la memoria colectiva de quienes escriben el Evangelio de Marcos. Pasadas estas persecuciones al interior o en zonas muy cercanas a Israel, la comunidad recuerda que ya digamos, los apóstoles insignes, Pedro, Pablo, que son ya recordados como autoridades, ya están muertos. El martirio de Pedro y Pablo en Roma se data entre el año 64 y 67, pero sí es antes del año 70. ¿Quién era emperador en ese momento? Nerón. Así que en esta época se desata una gran turbulencia a causa de lo que ocurre en el año 66, y esta turbulencia eh, impacta también a las comunidades cristianas porque algunas ya han tenido que hacer procesos de huida y de dispersión, incluso desde la muerte de Esteban. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles lo narra, ¿verdad? Dice que debido a la persecución de Esteban hubo una gran dispersión de creyentes en Jesús, pero estas dispersiones fueron continuando a medida que se iban generando o agudizando las persecuciones. Entonces algunos fueron tomando el camino de la salida de Jerusalén y fueron hacia otras zonas de Judea, y llegaron a Samaria,
y pasaron por Galilea y luego ya salieron de tierra de Israel. Otros desde Jerusalén salieron inmediatamente a la Decápolis o a la zona siria. Entonces hubo muchos caminos por los cuales diversas comunidades de seguidores de Jesús comenzaron a dispersarse. Pero, ¿qué pasa concretamente en el año 66 y que toca directamente a la comunidad que escribe el Evangelio de Marcos? Se genera la guerra judía en ese año, el año 66. ¿Por qué se desata? El pueblo judío está ya cansado de la opresión romana y desean sacudirse del yugo a como de lugar. Eleazar, el hijo del sumo sacerdote Ananías, logra hacer algo que detona un poco todo este movimiento revolucionario que llega a su tope. Y es que anula el sacrificio diario que se hacía en el templo en honor al emperador, porque pues esto generaba gran malestar en el pueblo. Pues el templo de Jerusalén, ¿para quién es? Es para Yahvé, para el Señor, ¿verdad? Y que se hagan cultos en favor del emperador, pues eso genera cierta situación de sentirse ellos adulterando su culto, adulterando la fe en el Señor y se sienten que eso constituye pues evidentemente un sacrilegio, una profanación de su fe. Entonces cuando se anula este sacrificio, se encienden también los ánimos y todo llega al tope con el incendio que hacen estos rebeldes del palacio del rey Agripa y de su hermana Berenice, donde desaparecen todos los comprobantes y recibos de los préstamos que atestiguaban a muchos deudores del pueblo frente a Roma. Así que esto pues obviamente genera una gran simpatía entre muchas comunidades populares y probablemente muchos cristianos se unieron a esta revolución. Y esta situación genera que la fe en muchos seguidores de Jesús comience a tambalear, porque para algunos el ser parte del movimiento de Jesús, el Nazareno que resucitó entre los muertos, significaba tener fuerza de lo alto para sacar a Roma, porque se concebía aún una presencia mesiánica política. Entonces algunos optan por decir, no, pensé que ser cristiano era la solución, ser cristiano no me ha ayudado a quitarme el yugo de Roma, así que me uno a los celotes y participo de esto. Algunos dirán, yo más bien ni para un lado ni para el otro, yo más bien decido no creer, creer en Jesús no tiene ningún sentido. Entonces las comunidades comienzan a entrar en una crisis grandísima de fe y están tentados a buscar caminos alternativos para generar mejores condiciones de vida. Esto ya causa una dispersión y probablemente aquí en este año es cuando sale la porción que va a dar origen al Evangelio de Marcos y salen antes de que ocurra la gran catástrofe en Jerusalén, y es en el año 70, la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo a manos del general Tito. Entonces esto causa, pues los que quedaban, ¿no? Que estaban en la ciudad, causa ya la gran dispersión, tanto de judíos como de cristianos. Entonces fijémonos que en la década de los 60 se agudiza muchísimo más la persecución y las situaciones que obligan a los cristianos a tomar posición respecto a su fe, porque ya no se vale simplemente decir que creo y todos compartimos nuestros bienes y todo está muy bien, sino que ya hay una serie de situaciones que van a obligar a un compromiso radical. Y no podemos quedarnos simplemente en ideas bonitas sobre el resucitado, sino que estamos obligados a dar razones concretas de nuestra fe. Entonces, para este momento, como lo contábamos hace unos instantes, ya los testigos directos de Jesús han desaparecido, ya no están. Entonces, todos aquellos que simpatizaron y fueron los discípulos cercanos del Señor, los directos, que fue un número bastante amplio, ya no están. Entonces esto enfrenta también a estas comunidades que están huyendo a una dicotomía de si estos que nos anunciaron la victoria de Jesús ya no están y las cosas no han cambiado, ¿valdrá la pena seguir? ¿Valdrá la pena que a nosotros nos pase lo mismo que le pasó al maestro y que nos pase lo mismo que le sucedió a Esteban, a Santiago, a Juan, a Pedro, a Pablo? ¿Valdrá la pena? Entonces todo esto está confrontando
la fe de estos hombres y mujeres que están repensando su fidelidad a la fe en Jesucristo. Rafael Aguirre es un gran estudioso de todos los temas pues, a nivel de Sagrada Escritura y concretamente el enfoque de un estudio sociológico en torno al cristianismo primitivo. Y él en su libro Así empezó el cristianismo nos dice algo bien sugerente. Dice, en torno a los años 70 encontramos una generación cristiana especialmente interesada por reivindicar las tradiciones de Jesús, por recuperar esa memoria social que fundamenta la identidad propia del grupo cristiano al que pertenecían. Entonces aquellos que deciden ser fieles a la fe en Jesús se enfrentan a esto. Vamos a reivindicar a Jesús. Vamos a reivindicar más que las tradiciones y los recuerdos, vamos a reivindicar la fe en una persona concreta, no en las ideas que tenemos de esa persona, sino en una persona concreta. Y vamos a reivindicar el por qué vale la pena seguir siendo cristiano a pesar de que nos persigan, a pesar de que a muchos nos maten. Es un reto grande por todo lo que ya vimos al que se estaban viendo ellos enfrentados, pero deciden asumir el reto estos cristianos después del año 70. Bien, entonces ya vamos a contemplar ese nacimiento del Evangelio de Marcos y nos enfrentamos a las preguntas: ¿dónde nació? ¿Dónde se escribió? ¿Quién fue su autor? ¿Cuándo lo hizo? ¿Para quiénes escribió? Porque quizás hemos tenido información diversa al respecto, ¿no? Que algunos nos dicen, no, que todo se escribió fue en Israel y después hubo muchas copias. Otros dirán, no, que eso se escribió fue fuera de Palestina, pero fue solo una persona y estaba sentado en una mesa y se dedicó 3 semanas a escribir. Bueno, en fin, podemos tener muchas ideas al respecto. Entonces vamos a comenzar poco a poco a ir desvelando cada una de estas preguntas. Bien. Es importante que tengamos presente aquello que les dije al iniciar o al comentar un poco el estilo y la transmisión de las tradiciones sobre Jesús en la primera generación. Recordemos que la oralidad y el comenzar a documentar en pequeños fragmentos algunos aspectos sobre la enseñanza de Jesús o sobre la vida de Jesús es algo vital a tener en cuenta, porque quienes escriben el Evangelio de Marcos no parten de ceros, parten de un acervo ya en su memoria cultural, en su memoria grupal, perdón, y parten ya de unos fragmentos que están ya escritos. Entonces ellos lo que hacen es, a partir de su experiencia, reunir ciertas tradiciones ya escritas y ciertas tradiciones orales y formar una narración continuada de una vida de Jesús. Entonces les repito, no parten de ceros, no se inventan nada, sino que parten de lo que ya está. Y recordemos que aquello que ellos escucharon no lo escuchaban simplemente como una narración fría, sino que era una narración emotiva. Y los pequeños fragmentos que iban surgiendo tenían esa fuerza de la transmisión oral. Comenzar con la pregunta del autor: ¿por quién? ¿Quién escribió el Evangelio? Entonces, uno de los testimonios más antiguos que hay respecto al autor lo da Papías, casi llegando a la mitad del segundo siglo, o sea, alrededor del año 140. Él era obispo de Hierápolis y nos dice que el autor del Evangelio de Marcos fue Juan Marcos. Y este Juan Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces, la expresión o el testimonio de Papías lo recoge Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Esta es una obra del siglo III y dice así el testimonio de Papías: Marcos, intérprete que fue de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Entonces, si damos credibilidad a este testimonio de Papías, que Papías está en los albores del siglo, bueno, ya mediados del siglo II, pues es medianamente cercano a, a los tiempos en que ya para las comunidades cristianas era un hecho aceptable, ¿no? Que este Juan Marcos era el autor. Pero entonces, ¿con base a qué Papías decía esto? Probablemente Papías lo hacía basándose en el testimonio
de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Entonces vamos todos a buscar en nuestra Biblia la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Esta carta de Pedro surge a finales del siglo I, o sea, hacia el año 100 aproximadamente. Entonces, veamos que puede estar quizás medianamente cercana, ¿no?, al testimonio de Papías. Pero vamos a ver entonces qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Entonces ya estamos viendo que hay un Marcos que es muy cercano a Pedro, ¿no? Y que lo saluda desde un lugar particular. Ustedes van a decir, ¿Babilonia? ¿Cómo así? Resulta que en esta carta la referencia a Babilonia está haciendo alusión a Roma. ¿Y por qué? Recordemos que el pueblo de Israel fue exiliado en Babilonia, ¿cierto? Hacia el siglo V antes, el siglo VI antes de Cristo. Entonces, para el pueblo judío, hablar de Babilonia es hablar de destierro. Entonces, en esta carta, cuando se habla que saluda a la iglesia que está en Babilonia, es la iglesia que está fuera de la tierra de Israel, la iglesia que está en exilio, en este caso concreto, Roma. Babilonia y designa Roma. Entonces, hay un Marcos que es muy cercano a Pedro y que está con él en Roma. Entonces, este es un testimonio bastante fuerte a favor de que este Marcos pudo haber escuchado de primera mano los relatos de Pedro respecto al maestro, a todo lo que aconteció con Jesús. Entonces, este Marcos probablemente es el mismo Juan Marcos. Y bueno, ¿y quién es Juan Marcos? ¿No? Pues el primer testimonio que tenemos en la escritura de un Juan Marcos es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12. Ustedes de pronto estarán preguntándose, uy, ¿cómo así que la primera carta de Pedro se escribió cerquita al año 100 o por allá en el año 100 y Pedro ya estaba muerto? No se preocupen, eso es un caso de pseudoepigrafía en el que se escribe una carta haciendo uso del nombre de una persona de autoridad reconocida por la comunidad. Entonces, con seguridad, Pedro no escribió esta carta, pero sí lo hace una persona muy cercana a su doctrina y por eso usa el nombre de Pedro como autor de la carta. Eso en la antigüedad era muy conocido y no representaba dificultades para quien era receptor del documento, porque entendían la intención. Lo vemos también en algunos escritos de Platón, de hecho. Y cuando lleguemos a las cartas católicas vamos a entender un poco más todo este proceso de por qué el mismo contenido de la carta nos va a informar que no se escribió antes del año 60 o antes del año 70, sino que es bastante posterior. Pero no nos salgamos del tema y vamos a Hechos 12. Bien, Hechos 12, versículo 12. En el capítulo 12 nos va a iniciar narrándonos cuando Pedro es llevado a la cárcel y milagrosamente es liberado por un ángel del Señor. Entonces, una vez sale Pedro de la cárcel, se da cuenta del peligro que corre y decide hacer algo Pedro. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 12. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Ok, entonces este Juan de sobrenombre Marcos, fíjense que tiene un nombre judío y un nombre griego. Juan, Yohanan, que es el nombre judío, y Marcos es el nombre griego. Es probable que sea un judío de la diáspora, es decir, que se haya criado como judío pero fuera de la tierra de Israel, como sucedió con Pablo. Entonces, este Juan Marcos era alguien que pertenecía a la comunidad de seguidores de Jesús y en su casa albergaba a los creyentes. Entonces era un centro importante de reunión, la casa de Juan Marcos. Y la mamá, de hecho, también era muy conocida porque le dan nombre, ¿no? La casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre
Marcos. Entonces vemos que este Juan Marcos no es una persona ocasional en la vida de Pedro, no es un intérprete o un escriba que contratan, ven, te pago tanto y escribe todo lo que te voy a contar. No, es alguien que estaba muy unido a la comunidad y era bastante importante porque su casa era sitio de reunión. Ahora, este Juan Marcos también acompañó a Pablo y Bernabé en sus acciones misioneras. En el mismo capítulo 12 de Hechos vamos ahora al verso 25 y veamos lo que dice. Bernabé y Saulo volvieron, una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. ¿A dónde vuelven Pablo y Bernabé con Juan Marcos? A Antioquía. Recordemos que Pablo y Bernabé ejercieron una gran labor en la comunidad de Antioquía. Entonces ellos se llevan a Juan Marcos para que les colabore. Por tanto, Juan Marcos era alguien tremendamente avesado en la evangelización, era alguien que sabía de hablar de Jesús, de seguir a Jesús, de actuar como Jesús. Bien. Hay otros testimonios en Hechos 13:5, donde también va a decir que Juan Marcos apoya mucho la labor de Pablo y de Bernabé. En Hechos 13:13 va a ocurrir algo particular y es que nos van a decir que hay un momento en el que Juan deja de estar con Pablo y Bernabé, que decide irse. Algunos pueden decir quizás le dio miedo, quizás estaba temeroso, en fin, eso digamos que hace ya parte de nuestra curiosidad como lectores del futuro, pero el texto no especifica por qué Juan decide retornar a Jerusalén. Leamos el texto, Hechos 13:13. Dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y el texto sigue. Entonces no nos dice la razón de por qué Juan Marcos abandonó. Pero en Hechos 15 sí nos van a decir el malestar que esto generó. Entonces vamos rápidamente a Hechos 15, 33, 40, y concretamente vamos al verso 36. Dice, al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en su tarea. Para Pablo esto generó molestia. Bernabé quizás entendía las razones de por qué Juan Marcos se había retractado de su decisión de acompañarlos y quería darle una segunda oportunidad. Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo, dice el texto, que se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Pablo y Bernabé ya no siguieron juntos. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. O sea que Bernabé fue a Jerusalén, buscó a Marcos y se lo llevó a Chipre. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Bien, entonces este Juan Marcos estuvo muy en conexión con aquellos pioneros de la evangelización en los cristianos de primera generación. Entonces es alguien que participó de la evangelización y escuchó muchos eventos de interés y fue testigo de la acción y de la fecundidad misionera en sus primeros años. Entonces vamos atando cada vez más cabos, ¿no? Probablemente este Juan Marcos es el mismo primo de Bernabé que el autor de la carta a Colosenses cita en el capítulo 4, versículo 10, en el que, poniendo en boca de Pablo una expresión, relata que este Juan Marcos es alguien que le ha sido muy útil para el ministerio. Entonces vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, dice así. Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya instrucciones. Si va a visitaros, dadle buena acogida. Entonces veamos aquí que en algún momento de la historia, Juan Marcos se reconcilió con Pablo, o más bien Pablo decidió perdonar, acoger a Juan Marcos y lo integró en su movimiento discipular, en su movimiento misionero. Y fíjense que de hecho lo presenta a la comunidad de Colosas. Le dice, mire, él va de parte mía. O sea que hay confianza en Marcos, que es primo de Bernabé.
Hay otros testimonios en los cuales se relata que fue muy también un colaborador de Pablo, ¿no? Que se enfatiza esto que ya vimos en Colosenses, y los testimonios están en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4:11, y en la carta a Filemón, en el verso 23. Entonces veamos el testimonio de la carta a Filemón, porque es un testimonio muy bonito de Pablo, en el que habla de la labor que desarrolló como tal Marcos al lado de este gran apóstol, y que esconde, o más bien que esconde, no, que refleja un cariño especial por parte de Pablo. Entonces ya vamos llegando aquí a la carta a Filemón. Bien, entonces en esta carta que dirige Pablo a Filemón, le dice que lo saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que, como vemos, este Juan apodado Marcos estuvo muy activo en la evangelización con personajes ilustres. Y el hecho de que la tradición desde manera muy temprana, recordemos que el testimonio de Papías data aproximadamente del año 140, ¿no? Que si Papías lo cita, quiere decir que mucho antes, ya para las comunidades era un hecho que Juan Marcos había sido el autor del Evangelio. Entonces, si la tradición no temió darle la autoría a una persona que estuvo cerca a los apóstoles insignes como Pedro y Pablo, no fue como ellos, pero sí estuvo cerca, que hubiera sido, digamos, más relevante darle la autoridad a Evangelio según Pablo o Evangelio según Pedro, ¿cierto? Pero si le dan la autoría a este Juan Marcos, la tradición no teme darle la autoría a un cristiano, digamos, que era colaborador de los personajes ilustres. Es bastante verosímil que este Juan Marcos esté detrás de su redacción inicial y que en torno a su testimonio, a su aporte, es que se haya construido el texto del Evangelio. Nosotros no sabemos cuántos años tenía Juan Marcos cuando inició el apostolado con Pedro y con Pablo, no lo sabemos. Entonces no sabemos si este Juan Marcos después del año 70 muere, si está todavía vivo, no lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que en torno a todo lo que Juan Marcos vio, escuchó, trabajó, es que se elabora toda la tradición que va a dar origen al Evangelio que lleva su nombre. Probablemente Juan Marcos ayudó o hizo toda la organización previa, ¿no? Del material. Influyó en esto, influyó en la transmisión de eh, algunos aspectos muy concretos, y se dio origen posteriormente pues ya al Evangelio de Marcos, que está muy ligado a la experiencia de este Juan Marcos tan activo en la labor de evangelización. Bien, entonces ahora viene la pregunta de ¿dónde? ¿No? Entonces ya sabemos que el Evangelio según Marcos está asociado a la tradición que generó este discípulo Juan Marcos, ¿no? Que a todo el trabajo colaborativo, a toda la experiencia misionera que él obtuvo y que también tuvo la oportunidad de, más que de dirigir, de impulsar, ¿no? Pero entonces ahora la pregunta es ¿dónde? Sí es seguro que fue fuera de Palestina. O sea, el Evangelio de Marcos no se redacta en la tierra de Israel. Ok, recordemos que hay muchas tradiciones sobre Jesús, orales y escritas, que surgen lógicamente en tierra de Israel, pero el primer evangelio no se escribe y no ve la luz en tierra de Palestina, sino que es fuera de ella. Palestina es la misma tierra de Israel, ¿vale? Para que no nos confundamos. Entonces, la opción más fuerte respecto al lugar donde fue escrito, y que es, digamos, de la opinión de la mayoría de los investigadores, es que fue en Roma, que el Evangelio se escribió en Roma. ¿Y esto por qué? Atendiendo a las cercanías que tenía Juan Marcos con Pedro, ¿no? Y que de acuerdo a la carta que leímos, ¿no? La primera carta de Pedro, pues Marcos está con Pedro en Roma. El Evangelio de Marcos tiene que hacer muchas traducciones respecto a las palabras judías
o frente a ciertas costumbres de los judíos. Entonces esto quiere decir que él está en un entorno donde lo judío o las costumbres judías no son tan familiares. Entonces son argumentos que van a favor de que Roma posiblemente fue el lugar donde se escribió, ¿no? Y hay un dato interesante, y es que se incluye un personaje romano muy particular dentro del Evangelio al final, cuando Jesús está en la cruz, cuando muere en la cruz, el evangelista pone a un centurión al frente de él, al pie de la cruz, que proclama que Jesús es verdaderamente hijo de Dios. Entonces quizás este es un hecho en el cual el autor quiera simpatizar con la comunidad en la cual está en ese momento. Entonces probablemente sea Roma. Sin embargo, algunos estudiosos dicen, bueno, pero es probable que Juan Marcos haya escuchado y haya seguido muy de cerca la tradición petrina, no necesariamente en Roma, en otros lugares, porque Pedro estuvo pues en otras zonas. Bien, ¿y qué pasa también con la influencia paulina? Porque el Evangelio de Marcos tiene gran influencia también paulina. Entonces, algunos estudiosos han optado por ubicar otra zona posible de redacción del Evangelio y que pues también puede contar con cierta plausibilidad. Entonces la opción alternativa es la región siria. Siria la encontramos al norte de Israel, su capital Damasco, ¿cierto? Eh, y abajito de Siria está la zona de la Decápolis, que queda al otro lado del Jordán, y esto lo podemos llamar incluso como la Transjordania, ¿sí? ¿Qué pasa? En tiempos de esta segunda generación de cristianos, incluso ya desde el tiempo de Jesús, esta zona fue anexada a la provincia romana de Siria, con el ánimo de que la influencia romana de acá lograra generar la sumisión de esta zona a Roma. Entonces, digamos que esta zona se entiende también como parte de Siria. Bien, entonces para muchos esta zona siria sería la zona óptima para la huida de algunos judeocristianos en la pues en torno a la guerra que ocurrió en el 66, la guerra judía. ¿Por qué? Porque era una zona de alta influencia paulina, ¿sí? Entonces habían hermanos cerca, pero también no habían muchos judíos acá. Entonces, como la persecución estaba en contra directa de los judíos, digamos que era una zona, entre comillas, segura. Hay una antigua tradición que afirma que muchos de los que huyeron de Jerusalén producto de esta guerra judía huyeron a una ciudad que se llama Pella, que está ubicada en la Decápolis, y que allí se instalaron. Entonces, respecto a la comunidad cristiana, pues es bastante verosímil eh, este testimonio de la historia por las razones que ya acabé de dar. Y probablemente la transmisión oral de lo que sería el primer escrito, y de pronto un primer escrito, surge en esta zona, en la zona siria. No les puedo decir con seguridad, fue en Pella, fue en Damasco, fue en Canatá, fue en Gerasa, fue en esta zona, en la zona de la Transjordania, ¿no? Según esta opción alternativa, ¿cierto? Y dado que es el primer relato sobre la vida de Jesús, pues genera una dispersión y una acogida bastante alta, porque hasta el momento se tenían era colecciones sueltas. Los relatos de Jesús, los milagros de Jesús, algunos relatos de la pasión de Jesús, pero no había una historia continuada, algo que hiciera una especie de compendio. Entonces, pues claro, esto genera gran acogida en estos cristianos de esta época, máxime por la situación que están viviendo, ¿no? De persecución, y rápidamente comienza a difundirse y es probable que llegue este texto a Roma, donde finalmente reciba el ajuste final, digámoslo así, la redacción final del texto como lo conocemos actualmente. Algo dentro del Evangelio de Marcos nos puede dar pistas para creer en que es posible que esta zona fue la zona donde se escribió el texto inicial. Vamos rápidamente a Marcos 5, 1:20, que nos va a narrar el episodio del encuentro entre Jesús y el endemoniado de Gerasa. Miren aquí Gerasa. ¿Sí? Es probable que la comunidad nos esté contando no solo una acción misionera de Jesús, porque para ustedes se van a dar cuenta, y de hecho ya lo vieron en su lectura personal del Evangelio, que Jesús
se la pasaba viajando entre Galilea y el otro lado del mar de Galilea, entre zona judía y zona pagana. Entonces era muy normal ver a Jesús haciendo estos traslados. Entonces es probable que la comunidad nos cuente no solo una acción misionera de Jesús, sino la historia de la comunidad misma cuando emigra a esta zona y quiera reflejar parte de su acción misionera en el lugar en nombre de Jesús. Entonces, por cuestiones de tiempo no voy a leer todo el texto, pero quiero que nos fijemos en varios detalles. 1. Jesús, cuando llega a la zona de Gerasa, dice que vino un hombre con un espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Probablemente describa la situación de las personas bajo el dominio de Roma, que se sienten muertas en vida. ¿Sí? Y dicen que siempre lo sujetaban con cadenas, pero las había roto, las había destrozado y nadie podía dominarlo. Es una zona de bastante sublevación contra Roma. Entonces, a ese sentido puede estarse refiriendo la incapacidad para controlarlo. Entonces, cuando llega Jesús, el endemoniado reacciona y dice: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y en ese momento Jesús le pregunta al espíritu: ¿cómo te llamas? ¿No? Y la respuesta del espíritu es bastante sugestiva porque dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Legión hace referencia a la presencia romana, las legiones romanas, ¿recuerdan? Entonces es un indicativo más a favor de la situación social que vivía y de dominación política que estaba viviendo en ese momento esta zona. Y el malestar que esto causaba. Entonces dice que el espíritu le suplica a Jesús con insistencia que los deje ir que los deje morar en la piara de cerdos. Finalmente los cerdos corren a un acantilado, mueren, se ahogan. Después en la próxima clase vamos a ver el significado de esto, que es algo bien bonito. Pero mi interés es que nos adelantemos un tris y veamos que en el versículo 15, en 5:15, dice que cuando llegaron donde Jesús, quienes los dueños de las porquerizas, cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. La acción de Jesús logró calmar, en este caso a este joven, a este hombre, y quiere decir que la presencia de Jesús o la presencia de la comunidad seguidora de Jesús logró generar estabilidad en alguna de estas zonas. Fíjense los vocablos que usa: sentado, vestido y en su sano juicio. Los dueños de los cerdos le dicen: mira, mejor vete, le dicen a Jesús: no nos causes problemas, vete, ¿no? Jesús pues acepta, ¿no? Se sube a la barca y cuando se sube a la barca, dice el verso 18, cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados. Entonces es muy probable que la comunidad de Jesús, cuando llega a esta zona producto de la persecución, evangeliza ciertos lugares y genera un motor de evangelización en toda esta zona, generando gran calma y gran paz en el lugar, porque termina diciendo la pericopa que todos quedaban maravillados. Entonces es algo bien interesante que este capítulo 5 nos puede dar pistas que nos dan credibilidad en que la comunidad seguidora de Jesús y que dio origen al Evangelio de Marcos muy probablemente tuvo una influencia aquí. Este caso también va a ocurrir, lo vamos a ver más adelante, con la comunidad que escribe el Evangelio de Juan. Y lo vamos a ver concretamente con el episodio de la Samaritana, en el que la comunidad está narrando un encuentro de Jesús con una mujer samaritana, pero de fondo está narrando el encuentro de la comunidad de seguidores de Jesús con la comunidad de Samaria, donde una mujer fue clave para que el Evangelio fuera aceptado en esa zona. Entonces fíjense cómo cuando estudiamos los textos teniendo en cuenta los aspectos históricos, sociológicos y demás, encontramos una mayor riqueza. A mí esto me emociona, yo espero que ustedes también estén súper emocionados. Bien. Ya resolvimos la duda en torno a quién, a dónde, ¿no? Y ahora vamos a ver cuándo. ¿Cuál fue la fecha más precisa para decir que el Evangelio de Marcos vio la luz? Cuando nosotros decimos que un texto fue escrito en,
no estamos diciendo que ese año comenzó el proceso redaccional, ¿no? Sino que es una frase que indica que ese año ya era conocido, ya era público, ya estaba listo. Es como cuando nosotros decimos que X autor escribió un libro en el año 2001, quiere decir que en ese año fue publicado. Entonces, cuando decimos la fecha en que surge el Evangelio de Marcos, estamos diciendo la fecha en el que conoció la luz y ya era de dominio, ya era de conocimiento público. Lo podemos fechar entre el año 66 al 70. Algunos se han ido un poquito más lejitos y han dicho año 72. Pero realmente la mayoría de investigadores ubican la surgencia de este evangelio entre el año 66 y el 70 por el contenido del texto. Entonces, en primera instancia, el evangelio de Marcos no refleja una oposición muy fuerte entre Jesús y los fariseos. Sí la presenta, pero no es una oposición fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque antes del año 70, los judeocristianos, los seguidores de Jesús, no eran vistos como un grupo aparte del grupo judío, de la religión judía, sino que eran vistos como unos judíos extraños, que a pesar de que amaban el templo y todo esto, y seguían celebrando parte de sus fiestas, pero creían en que Jesús era el Mesías y además que estaba resucitado, que había resucitado. Entonces, para Roma, sobre todo, los cristianos eran una secta judía. Y los judíos aún estaban en esa situación de entendamos a estos raros que se están separando de la tradición fundamental. En ese momento los judíos, los judeocristianos todavía no habían sido expulsados como tal de las sinagogas o de una manera tan fuerte. ¿Cuándo esto ocurre? Después del año 70. Después del año 70, la división entre judíos y cristianos sí es total, sí es evidente. Y eso lo reflejan de una manera directa los evangelios de Mateo y Lucas a través de las discusiones que tiene Jesús con los judíos. En esas discusiones Jesús es mucho más enfático y los judíos son mucho más quizás agresivos en sus comentarios en contra de Jesús. En el Evangelio de Marcos esto no es tan polarizado. Entonces, por eso podemos intuir que la posición en la que el evangelista muestra a Jesús respecto a los fariseos no refleja la situación después del año 70, sino la situación de las comunidades seguidoras de Jesús antes del año 70. Bien, ahora, en la zona, la sección apocalíptica del Evangelio de Marcos, que es Marcos 13, nos refleja situaciones de persecución que hacen parte más bien de las anteriores al año 70 y no a las posteriores. Entonces vamos rápidamente al capítulo 13 del Evangelio de Marcos y fijémonos que los comentarios respecto al fin del fin, ¿no? que le hacen los discípulos surge en torno a un contemplar que están haciendo los discípulos del templo. Dice, voy a permitirme leer el versículo 1. Al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Verso 2. Jesús le dijo, ¿ves esas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Aquí están preguntando cosas muy concretas en torno a Jerusalén. Entonces, probablemente esto nos esté reflejando los tiempos de convulsión que comienzan a surgir en la década de los 60 y probablemente nos esté hablando de lo que ocurre con la guerra judía, ¿sí? Entonces, a manera de profecía, el texto nos está planteando las cosas que van a pasar, pero realmente nos está reflejando algo de lo que ocurrió antes del año 70. Entonces fíjense que en el verso 5 Jesús va a decir, mirad que nadie os engañe, pues vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. En la década de los 60 y quizás un poquito antes surgieron muchos pseudomesías que decían, yo sí soy el libertador, yo sí soy el Mesías, entremos en guerra con Roma. Entonces, Hechos de los Apóstoles incluso nos relata el caso de un tal Teudas, ¿no? Que se llevó una cantidad de gente detrás en una guerra contra Roma y todos terminaron muertos. Entonces, aquí el texto
y pone en boca de Jesús una advertencia y es, ojo, no se dejen engañar, su Mesías único y real es Jesús, los otros no, porque están planteando un camino que no es. El único que plantea el camino verdadero es Jesús. Y él comienza en boca de Jesús a narrarse una serie de acontecimientos que para la comunidad son conocidos. Dice que se levantará nación contra nación, habrán terremotos. En versículo 9 dice, en cuanto a vosotros, mirad por vosotros mismos, pues os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa para que deis testimonio ante ellos. Entonces fíjense que aquí no están hablando de expulsión de sinagogas, sino que serán azotados en las sinagogas. No se ve un rompimiento entre la comunidad de judeocristianos con la comunidad judía, sino una especie de reprensión. En el Evangelio de Mateo sí se va a explicitar, ustedes los van a expulsar de las sinagogas. Igual el Evangelio de Juan. Entonces, esos daticos nos dan información de que en el caso de Mateo, Lucas y Juan son escritos posteriores al año 70, pero para el caso de Marcos son anteriores a ese momento. Miremos el versículo 14 del capítulo 13, dice, pero cuando veáis salido lo abominable, erigido donde no debe, el que lea, que comprenda, entonces que huyan a los montes los que estén en Judea, el que esté en el terrado que no baje ni entre a recoger algo de su casa. Bueno, en fin, aquí probablemente nos pueden estar narrando el asedio de Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que Calígula, un emperador romano, estuvo en la década de los 40, 50, Calígula tuvo la intención de poner una imagen suya en el templo de Jerusalén. Y esto en la memoria del pueblo les recuerda el tiempo de los macabeos cuando los griegos querían poner una estatua de Zeus en el templo. Entonces esto era entendido como profanación. Entonces, claro, en el tiempo de los macabeos esto generó una guerra terrible, pues en el tiempo de los seguidores de Jesús, pues esto obviamente generará un malestar igual o peor. Entonces es probable que se refiera a esa intención de Calígula o que más bien sea un comentario que haga eco de aquello que pasó en la época de los macabeos, pero que esté en relación con las intenciones romanas por apoderarse muchísimo más del culto. Recuerden que en el 66 se quita el culto que se hacía en honor al emperador. Entonces probablemente está haciendo eco de estas cosas. Y lo que nos describe posteriormente quizás no tenga que ver tanto con la destrucción de Jerusalén, pero es posiblemente que nos la esté planteando y la esté vislumbrando. Por eso es que la fecha en la cual podemos datar el texto está entre el año 66 y 70. Algunos son más certeros y dicen, mire, más bien hacia el año 67, perdón. Hacia el 67 podemos ver que este evangelio ha surgido. Pero entonces nosotros lo ubicamos convencionalmente, o los grandes eruditos lo ubican convencionalmente, año 67, año 70. Bien, por todas las cuestiones que ya hemos dicho. ¿Para quién fue escrito? La mayoría de cristianos que componían la comunidad del Evangelio de Marcos eran cristianos provenientes del paganismo, o sea, personas que se hicieron cristianas y provenían de religiones griegas, ¿no? O del culto romano, en fin, venían del paganismo. Algunos sí eran de procedencia judía, ¿sí? Pero la mayoría de cristianos de la comunidad que escribe o para quien llega el Evangelio de Marcos es eminentemente proveniente del paganismo. Es una comunidad marginal, pero no marginada, ¿sí? Entonces esta comunidad que escribe el Evangelio, que a su vez es la misma destinataria, ¿no? Porque va a escribir para sus contemporáneos y con el ánimo de que otros lean también el texto. Es una comunidad marginal porque mantiene su propuesta diferencial. Ante la amenaza de ser asimilada por la cultura romana o por la cultura facilista de otras tendencias, mantiene su propuesta diferencial, que ¿cuál es? Seguir a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, que está resucitado, que fue crucificado y está resucitado. Dios mantiene su propuesta diferencial y no entra en confrontación con ninguna de las propuestas que hay, ni entra en confrontación directa con Roma, ni en confrontación directa con los rebeldes,
sino que mantiene su propuesta y se mantiene en torno en la sociedad como una propuesta alternativa real. Como toda comunidad marginal, maneja un lenguaje cifrado, un lenguaje secreto, para que los de afuera no sospechen nada de lo que están diciendo, que de hecho ni les pongan importancia, pero que los de adentro, los que tienen fe, entiendan. Para la comunidad de Marcos no es importante generar multitudes de creyentes en Jesús, sino creyentes realmente creyentes, discípulos realmente fieles. Por eso no tiene temor en manejar un lenguaje cifrado. No le interesa que todos los de afuera entiendan y sepan sus cosas, sino solo aquel que decida asumir realmente a Jesús. En ese sentido, es una comunidad que necesita salir de la mentalidad triunfalista que quizás se había colado, porque con el ambiente apocalíptico que reinaba ya en el primer siglo, ¿no? Era fácil pretender confundir el seguir a Jesús con una revolución total, ¿no? A nivel político, a nivel bélico, etc. Y se estaban haciendo a la idea una imagen triunfalista de Jesús y se estaban olvidando de la cruz. Entonces Jesús es victorioso y ha triunfado sobre la muerte por lo que hizo en la cruz y por lo que hizo durante su vida y por lo que hace ahora en la comunidad, no por lo que pueda o no hacer en contra de Roma a nivel gubernamental. Entonces es importante que se entienda esto, porque para la comunidad que escribe el Evangelio de Marcos es importante asegurar que el rol del cristiano no es quitar y poner reyes, no es quitar y poner líderes o gobernantes, no. La tarea del cristiano es anunciar a Jesús, vivir a Jesús, es esa. Y en la medida que se viva a Jesús, la realidad se va transformando. Porque eso fue lo que ellos vieron con el maestro. ¿No? El maestro nunca hizo campaña para que sacaran a Herodes, el maestro nunca hizo campaña para que destronaran al emperador, no. Él se dedicó a qué? A restaurar al ser humano, a traer el mensaje divino de salvación. Y eso es lo que tiene que hacer también el seguidor. Y es probable que esto fuera necesario recordarlo porque por tantas cosas que estaban pasando de persecución y demás, las expectativas de Jesús estaban tergiversadas y segundo, habían muchos pesimistas y que en parte defraudados. Entonces, para Marcos, Jesús es una persona concreta, de pocas palabras, pero de una acción contundente. En Marcos no vamos a ver un Jesús como un Jesús de Mateo, que es el de Mateo tiene unos discursos poderosísimos y es tremendamente elocuente, una postura quizás muy elegante, ¿no? En Marcos, Jesús no es de discursos elaborados, es un hombre que actúa y la autoridad le viene por lo que hace y en relación que eso respalda lo que dice. Entonces es un hombre muy sencillo y la conversión, la actitud de conversión es la bisagra para comprender a Jesús. Y el evangelista lo va a colocar de manera muy temprana en el texto, en el capítulo 1, versículo 15, cuando dice que Jesús proclamaba, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en la buena nueva. Entonces, si no hay una creencia real en la buena nueva y una actitud de conversión, no se puede entrar. El que no se convierte se queda como los de afuera. El que entra en proceso de conversión inicia a ser parte de la comunidad de los de adentro, pero ahí no acaba todo. Es preciso hacer un camino bastante exigente para realmente entrar al grupo de los discípulos de Jesús. Y cuando digo exigente, no es una cuestión a nivel de requisitos, sino a nivel de compromiso de vida, que no se permiten ambigüedades, que no se permite servir a Jesús, pero también hacerle guiños a Roma. Eso no se entiende en la comunidad de Marcos. Marcos no le da pena mostrar a Jesús muy humano. En la agonía de Getsemaní no esconde la angustia que siente Jesús, porque a Marcos le interesa que la comunidad vea que el maestro pasó por la misma angustia que ellos están sintiendo en ese momento, la angustia de morir y de ver frustrado un proyecto. Jesús en la agonía de Getsemaní se bota al suelo. En Mateo no. En Mateo Jesús es mucho más equilibrado. ¿Sí? También por las intenciones que tiene cada evangelista. Pero Marcos, como escribe en un momento de una persecución fuerte, entonces necesita mostrar que el maestro también fue perseguido y fue valiente. Y eso no quitó que tuviera angustia, que dijera, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? Eso no le quita nada de salvífico, de Mesías, de Dios a Jesús. Pero le interesa que el discípulo se sienta que su maestro lo acompaña en su agonía, porque el maestro también vivió eso.
Marcos también va a mostrar algo interesante, y es que en todo el Evangelio los discípulos no van a entender a Jesús, no van a entender los secretos del reino, todo toca explicárselos 2 o 3 veces. Pedro, Dios santo, Pedro es el líder, pero Pedro no entiende muchas cosas y a Pedro toca frenarlo, a Pedro toca corregirlo. ¿Y esto es por qué? Porque el evangelista quiere hacer entender que, fíjense que los pequeños son los que sí están entendiendo. Nosotros, los que decimos ser seguidores del Señor, nos cuesta entregar, nos cuesta entender. En ese sentido, el Evangelio es para todos y no para una élite, y el hecho de que tú seas discípulo no te hace superior a los otros, no te hace superior a los destinatarios de tu mensaje, te hace servidor de ellos. Entonces, eh, con todo esto, Marcos construye una trama especial de su texto. La trama principal podría ser el llamado por los estudiosos el secreto mesiánico. También podemos entrar al Evangelio de Marcos por otras vías, por ejemplo, ver las mujeres en Marcos, por ejemplo, ver las parábolas o las enseñanzas de Jesús en Marcos. Pero el hilo más grande o el camino, incluso el camino discipular, también es una vía para atravesar el Evangelio. Pero vamos a hacerlo con la línea del secreto mesiánico, porque es la que nos engloba y nos permite tener, una visión panorámica del texto y nos va a ayudar a entender muchas cosas de las que ya hemos escuchado anteriormente. Entonces, ¿dónde comienza ese preludio del secreto mesiánico? De responder, porque la comunidad, recuerden, tiene que responder quién es Jesús realmente para que tú aprendas a ser un discípulo correcto, un discípulo concreto y a carta cabal. Entonces el Evangelio nos va a responder la pregunta de quién es verdaderamente Jesús, y lo va a hacer en 3 tiempos. Hagan de cuenta como esas obras musicales que comienza suavecito, un violín pasitito, ¿no? Quizás una flauta, y luego comienzan los redoblantes, llega un punto, como dirían los expertos, que sea un increscendo, en el que la tensión aumenta, ¿no? En que llega al punto máximo y luego vuelve y desciende la calma. ¿Mm? Ese va a ser como toda la propuesta de ese secreto mesiánico. Nos va a introducir poquito a poquito quién es Jesús, nos va a dar pistas, va a llegar a un punto de clímax altísimo donde nos va a revelar totalmente el secreto y luego nos va a retornar a la calma para que aquello que hemos conocido lo proclamemos. Entonces, Marcos 1:1. Así comienza el texto. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Este no es el título del libro. Es que el libro se llama Buena Noticia. No. Lo que quiere decir el autor ahí es que así es que comienza Jesús como buena noticia. Este es el comienzo. Nos va a narrar que la buena noticia de Jesús, su pasión, muerte y resurrección redentora, es parte de la buena noticia, pero eso tiene un inicio muy concreto. ¿Sí? Entonces el evangelista aquí nos va a decir, lo que yo les voy a contar acá es el comienzo, cómo comenzó esta buena noticia. Bien, y nos da dos adjetivos: Jesús, el Cristo, y el Hijo de Dios. Pablo es el primero en hablar de la acción de Jesús como evangelio, como buena noticia, pero Marcos es pionero en presentar toda la vida de Jesús como la buena noticia, como el evangelio. Marcos es el pionero, y que en un ambiente de persecución romana era toda una acción bastante intrépida, porque era decir que Jesús y no el emperador era el salvador del mundo, que Jesús y no el emperador era el Hijo de Dios. Entonces, esto causa bastante furor en la comunidad de Marcos al ser pionera en este sentido. Nosotros pudiéramos decir qué bueno. Entonces, pues lo interesante es que comiencen a dar argumentos de por qué Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Pero ya les digo, Marcos, como le interesa plantear esto de a trozo, de a poquito, para que el discípulo contemporáneo realmente entienda quién es Jesús y no se deje confundir, nos plantea cosas bastante particulares. Por ejemplo, en el capítulo 1, versos 24 y 25, se nos narra la reprensión que hace Jesús a los espíritus inmundos para que no hablen de él. Jesús en Cafarnaún, en el verso 21 y siguientes, cura a un endemoniado en Cafarnaún, que estaba en la sinagoga, ¿sí? Y cuando Jesús libera a este hombre, en el verso 25, en el verso 24, el endemoniado le dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
según nuestra lógica, y dadas las premuras del tiempo en que se está desarrollando esta comunidad que escribe, pues lo más lógico sería como, y Jesús entonces exclamando dijo, pues claro, yo soy el Cristo y usted me tiene que obedecer. Pero miren que la actitud es distinta. Dice, Jesús entonces le conminó, le ordenó, cállate y sal de él. Esta actitud de cállate, no digas, no proclames, se va a repetir en otras escenas de liberación y en otras escenas de curación. Por ejemplo, la que sucede nos narra en los versículos 40 al 45 en el capítulo 1, en el que Jesús cura a un leproso. En el versículo 44, Jesús le dice al curado, mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés. Entonces, este silenciar la identidad de Jesús se va a repetir permanentemente, permanentemente. Y lo vamos a encontrar desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, el versículo 26, donde van a ver narraciones de otras curaciones, parábolas, pero en toda esta sección se va a mantener eso, que no se diga abiertamente quién es Jesús, pero, como quien dice, tras bambalinas o de una manera subterránea, el evangelista está mostrando quién es a través de las acciones de Jesús. Pero el evangelista quiere que nosotros no nos aventuremos a decir que Él es el Cristo por las maravillas que hace, porque sana, porque cura, porque dice, porque camina sobre las aguas. El evangelista dice, decir que Jesús es el Cristo solo por eso no es suficiente. Entonces todavía no lo proclamemos. Porque eso lleva a que generemos una fe en Jesús de tipo triunfalista. Ah, si Jesús caminó sobre las aguas, ¿cómo no va a poder con Vespasiano, con Tito? ¿Cómo no? Entonces al evangelista le interesa dejar claro eso. Y toda esta sección del capítulo 1, versículo 1 hasta 8:26 se va a desarrollar en Galilea y algunas zonas paganas. En ese momento Jesús no va a ir a Jerusalén. Todo se va a desarrollar en Galilea y en zonas paganas, como les digo. Y la pregunta clave de toda esta sección va a ser, ¿quién es este? ¿Quién es este que cura, que expulsa demonios, que tiene control sobre muchas manifestaciones del mal, que es capaz de enseñar con tanta autoridad? ¿Quién es este? Y sobre todo, ¿quién es este que no permite que digan quién es él? ¿Sí? Entonces, esta es la parte, digámoslo así, suave de la obra. ¿Sí? Aquí la cuestión, la obra va suave, todavía no hay tambores, sino que va suavecito. Los redoblantes comienzan a aparecer en el capítulo 8, versículo 29. ¿Por qué? Porque aquí comienza a destaparse una parte de ese gran secreto, una parte, de manera explícita. Resulta que en el capítulo 8, en los versículos 27 al 30, se va a dar lo que conocemos como la confesión de fe de Pedro. Resulta que a partir de esta sección, Jesús ya va a salir de la zona de Galilea y se va a encaminar a otros lugares y concretamente se va a dirigir a Jerusalén. Entonces, en los puntos intermedios está Cesarea de Filipo. Y entonces, estando allí, Jesús le pregunta a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dan una serie de respuestas, ¿no? A que Juan Bautista que resucitó, Elías u otro de los profetas. Y Jesús les pregunta, bueno, pero ustedes quién dicen que soy yo. Y esta pregunta no se la dirige solamente Jesús a sus discípulos en aquel momento, sino que se la dirige el evangelista en boca de Jesús a su comunidad actual. Ustedes, con todo lo que han visto de la tradición, de lo que ustedes mismos han hecho en la evangelización, ¿quién dicen que es Jesús? Pedro toma la vocería y dice algo monumental. Tú eres el Cristo. Entonces pudiéramos decir como, wow, por fin Pedro dice algo bien, contesta algo bien en clase, ¿no? Y esperaríamos aplausos de Jesús. Pero Jesús, ¿qué dice? Entonces le ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él.
Entonces uno dice, Jesús, aquí estás jugando, la idea es que te conozcan, ¿no? Pero atención, es un llamado de alerta que hace el evangelista porque dice, ok, ya lo dices que es el Cristo, ¿cierto? Pero aún no es suficiente. Aún no has conocido todo de Jesús para que puedas afirmar eso completamente. Te falta un camino más para recorrer. ¿Y cómo lo muestra? En ese momento Pedro está en la gloria porque dijo, no, pues Jesús, tú eres el Cristo. Pero versículos adelante desciende a la derrota total, porque incluso es llamado por Jesús Satanás. Pedro le dice a Jesús, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro se quiere interponer en la decisión de Jesús de ir a Jerusalén. ¿Mm? Entonces, es una decisión que le impide ir a al lugar donde ya la comunidad sabe Jesús va a dar el mayor testimonio de su misión, de aquella vocación que ubicó el Padre en su corazón. Entonces Pedro se pone como un opositor. Satanás traduce eso, adversario, opuesto, acusador. Entonces Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, porque no me dejas cumplir la misión. Y es también un llamado de atención que hace el evangelista a la comunidad y le dice, cuando ustedes deciden huir del testimonio y quieren buscar caminos alternativos para evitar la confrontación, para evitar el dar razones fuertes de su fe, ustedes son Satanás, ustedes son opositores, adversarios, acusadores de Jesús. Entonces, claro, esto genera una repercusión grandísima. No solamente en Pedro, sino en la figura que representa Pedro, que es la comunidad actual. O sea, que a ti te digan Satanás, que te digan opositor al plan de Dios, eso es algo muy fuerte. Pero es un llamado de atención que quiere hacer el evangelista porque en esa circunstancia particular que viven no se pueden admitir dudas ni ambigüedades. O se es discípulo o no se es. Después de que se da esto, en los capítulos siguientes van a haber 3 anuncios de la pasión, o sea, va a ser más radical. ¿Esto qué quiere decir? Que decir que Jesús es el Cristo implica asumir la cruz. Yo no puedo decir que Jesús es el Cristo teniendo en cuenta únicamente las acciones milagrosas que hace Jesús, sino teniendo en cuenta eso más la cruz, porque la cruz le da sentido a la acción milagrosa de Jesús. Es desde la cruz que miramos todo lo de Jesús, es desde ahí. Entonces, como viene una segunda parte, ¿no? La primera parte vimos que estaba dirigida por la pregunta ¿y quién es este? Esta segunda parte, que va desde el capítulo 8, versículo 29 hasta el capítulo 14, 51, la pregunta que va a estar por debajo es ¿quién dicen que soy yo? Y van a surgir una serie de acontecimientos importantes en toda esta sección, desde Marcos 8, 29 hasta 14, 51. Y es que Jesús va a llegar a Jerusalén, Jesús va a tener confrontaciones fuertes en torno al templo con los fariseos, Jesús va a tener otra serie de discusiones con otros grupos religiosos, Jesús va a tener discusiones con sus discípulos porque estos no van a seguir entendiendo y Jesús finalmente va a ser arrestado. Entonces surge todo esto en esta sección y la pregunta reina ahí es ¿quién dicen que soy yo? En el capítulo 10, en los versos 35 al 52, se va a dar un paralelo entre los Zebedeos, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, en relación con Bartimeo. Y se va a mostrar cómo Bartimeo sí es un discípulo auténtico, mientras que los Zebedeos están buscando por intereses a Jesús. Entonces, la intención nuevamente, el evangelista está diciendo, ustedes no pueden decir que siguen al Cristo desde una perspectiva triunfalista, tienen que asumir la cruz. Y si ustedes son curiosos y se van rápidamente a Marcos 10, al versículo 52, van a encontrarse que el ciego dice que recobra la vista y lo seguía por el camino. De Bartimeo se dice que siguió a Jesús por el camino. ¿Cuál camino? El que seguía a Jerusalén. Y no tanto los zebedeos. Entonces aquí se plantean 2 posturas de discípulos. Los zebedeos están interesados en quién va a gobernar después de que el maestro se vaya, ¿cierto? Y es una pregunta que quizás tienen los discípulos de la segunda generación. Oye, ya no está Pedro, ya no está Pablo, ¿quién va a asumir el control? Entonces el evangelista dice, nada de eso, señores, que entre ustedes no sea así. Y propone como modelo de discípulo a Bartimeo. ¿Cómo? Bartimeo, un mendigo, ciego. Sí, señores, porque Bartimeo hace la pregunta clave. Rápidamente. Miremos el versículo 51. Cuando le dice Jesús dirigiéndose a él, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y la petición de Bartimeo es bellísima. Rabuní, quiero
ver. Entonces, Bartimeo es el modelo de todos los discípulos que se sienten al borde del camino, que sienten que hay algo que les está impidiendo seguir a Jesús. Ellos quieren hacerlo, pero hay algo que se los está impidiendo y le piden a Jesús, queremos ver. Y Jesús les concede esa gracia. Aquel que sigue a Jesús por el camino es aquel que ha logrado dejar su ceguera. Entonces, los Bartimeos prácticamente serán aquellos de esa segunda generación que darán origen al Evangelio de Marcos y que van a ser fieles. Y los Zebedeos, o los del perfil del Zebedeo, tienen la tarea de observar a cómo los Bartimeos si siguen a Jesús con fidelidad. Interesante, interesante todo esto, ¿verdad? En la próxima clase podemos profundizar un poco en estos perfiles. Jesús, en la sección anterior vimos que Jesús ya estaba preso, ¿cierto? Y la pregunta reinante era, ¿quién dicen que soy yo? En esta última sección Jesús ya va a responder, Jesús ya va a decir quién es. Jesús va a decir, yo soy el Cristo, el Hijo del bendito, el Mesías sufriente y redentor. Jesús aquí va a aclarar, entonces aquí los redoblantes y la orquesta están en su furor máximo, porque aquí Jesús va a decir quién es. Pero Jesús lo va a decir curiosamente en el momento de mayor vulnerabilidad. Jesús se va a atrever a decir quién es Él en el momento en que aparentemente es más débil. Y no según la lógica nuestra, que era cuando hacía milagros y le ganaba las discusiones a los fariseos. No. Jesús, y en esa línea, el cristiano es realmente fuerte y revela su identidad cuando está más vulnerable. Esto suena un poco paulino, ¿cierto? Bien. Esta última sección la podemos ubicar desde Marcos 14:53 hasta 15:47, es decir, hasta el momento de la sepultura de Jesús. Bien, entonces en ese episodio, en esa sección, perdón, se entiende quién realmente es Jesús. Y esta sección inicia con la escena de Jesús ante el Sanedrín. En Marcos 14:53 le preguntan, aquí ya lógicamente ya ha pasado la última cena, porque ya Jesús está arrestado, ¿no? Incluso en esa última cena, la pregunta está latente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? Todavía, ahí, porque hay que hacer un ejercicio fuerte de comprensión. Incluso estando en esa cena, los discípulos todavía no entienden, Entonces en esta sección Jesús abiertamente va a decir quién es, en esta tercera, que como les digo comienza en Marcos 14:53. Dice, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. O sea, Jesús está ante el Sanedrín. Y después de un interrogatorio, el sumo sacerdote decide ya preguntarle frontalmente a Jesús. ¿Sí? Porque antes pues han habido una serie de testigos falsos que dicen una serie de cosas, en fin. Y le pregunta el sumo sacerdote a Jesús. En el verso 61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y en el verso 62 Jesús responde abiertamente, sí, yo soy. Y agrega, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Wow, aquí exulta toda la obra, porque aquí ya Jesús dijo abiertamente, yo soy. Entonces, este crescendo se va a mantener, o esta fuerza de esta gran revelación que hace Jesús, se va a mantener hasta el momento en que Jesús muere en la cruz. Después de esto, Jesús es llevado ante Pilato. Antes se presentan las negaciones de Pedro. Luego Jesús es llevado ante Pilato, ¿sí? Y Jesús luego es crucificado. Y en esa escena de la crucifixión, la obra va a encontrar su cierre perfecto, porque ante Jesús muerto en la cruz, el centurión romano exclama algo importantísimo. Les estoy hablando de Marcos 15, verso 39. El centurión que estaba frente a él, y aquí yo meto una glosa mía, un comentario mío, los discípulos no estaban frente a él, el centurión sí. Al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces con esto el secreto mesiánico queda totalmente revelado. Tú sabes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, hasta cuando logras estar frente a la cruz.
El secreto comenzó a revelarse, en parte con la confesión de Pedro, pero la comunidad necesita atravesar el camino de la cruz para poder llegar a decir, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, con la voz de Pedro, que representa la comunidad de raigambre judía o la tradición, y la voz del centurión, que representa a estos nuevos que se van agregando al camino y que provienen de otras confesiones, se completa el anuncio y se muestra que el anuncio de Jesús es para todos, es un anuncio universal y que verdaderamente somos discípulos cuando entendemos que Cristo es el Hijo de Dios desde la cruz, cuando miramos toda su vida desde la cruz. Entonces observemos una serie de cosas. Observemos que Jesús cumple hasta el final. Los discípulos retrocedieron, Jesús no. Y esto puede estar haciendo eco de la situación que estaban viviendo los cristianos en aquel momento, cercanos al año 30, que muchos estaban retrocediendo y se habían olvidado de que Jesús sí cumplió y que Jesús jamás se retractó. Es importante que se analice la historia con objetividad para quien escribe el Evangelio, porque muestra un Pedro que dijo no conocer a Jesús, muestra una serie de discípulos que también huyen, que se van, y que en comparación con los discípulos del Bautista, estos discípulos del Bautista son más fieles que los discípulos de Jesús, porque cuando el Bautista muere, los discípulos van a recoger su cadáver. Con Jesús ninguno aparece. ¿Quiénes aparecen? Las mujeres. Las mujeres dan prueba de valentía y fidelidad total, porque ellas siguen a Jesús desde Galilea. Ellas se atreven a acompañar a Jesús camino a la cruz y por su condición de género, pues no podían estar de frente a la cruz, ¿no? Porque las tenían separadas. Pero ellas asumen desde el lugar que pueden hacerlo, mirar la cruz. Y son tan valientes de que van a verificar el lugar donde sepultan a Jesús y van a ese mismo lugar y por eso son acreedoras del máximo regalo de ser las primeras receptoras del anuncio de la resurrección. Eso lo vemos concretamente en el 15:42 al 47, fijemos el verso 47, dice María Magdalena y María la madre de José se fijaron donde lo ponían, las mujeres pendientes donde dejaron a Jesús. Y en el capítulo 16, versos 1 y siguientes, nos dicen que María Magdalena acompañada de otras mujeres fueron al sepulcro del Señor. Entonces la tradición base de la pasión también es modificada de acuerdo a la intención teológica del evangelista para hacer entender una serie de cosas claves a quienes lo están escuchando. El verdadero discípulo que sigue a Jesús es aquel que llega hasta la cruz. Y el discípulo no puede esperar un destino distinto al de su maestro. Los cristianos que están hoy en persecución no pueden pretender que vivan una situación distinta a la que vivió Jesús. Y por eso Marcos muestra a Jesús muy cercano a sus discípulos de segunda generación, perseguido, atribulado y a pesar de eso fuerte, valiente, decidido, claro con su identidad. En ese sentido, Marcos desea que la comunidad viva a ejemplo de su maestro. No hay que no hay que vivir de vanagloria y no hay que buscar la vanagloria como discípulos, porque Marcos va a insistir en que los discípulos no entienden, en cambio los pequeños sí. Y probablemente es por todo esto y por todas las cosas anteriores que hemos dicho, que el evangelista escribe con tanto ahínco este texto para hacerles entender a los seguidores que en ese momento tienen que volver al Jesús de la historia, porque el Cristo glorioso sin la historia se queda sin vida, sin capacidad salvífica, porque es que es estar amarrados quizás a una idea gloriosa de Dios, pero sin anclaje a mi vida directa. Entonces por eso es importante que el Cristo de la fe, el Cristo poderoso, el Cristo victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, lo anclemos al Jesús de la historia, porque son el mismo Jesús. Entonces no podemos estar, como les decía yo al inicio, unidos a historias o a ideas bonitas sobre Jesús, a ideas bellas sobre Jesús, sino que tenemos que estar anclados es a la persona de Jesús. Y que en ese sentido nadie se debe creer infalible, todos podemos caer. Pedro, el gran líder, también se equivocó, también negó al maestro. Y tanta insistencia con Pedro puede estar haciendo alusión de que en la comunidad de Marcos el liderazgo estaba en crisis. Por eso el evangelista, al final del texto, aquí me permito corregir, no es Marcos 15:8, sino Marcos 16:8, en la aparición de
del joven que anuncia la resurrección de Jesús a las mujeres. Es Marcos 16:8, la cita que estoy referenciando. El evangelista en este punto nos quiere plantear un camino de retorno, un camino de vuelta a Jesús. Entonces pudiéramos decir que la mejor manera de leer el Evangelio de Marcos es comenzando por el final para saber llegar, para tener una buena actitud para llegar al principio. En el relato del sepulcro vacío, ¿sí? Concretamente, nos va a decir que las mujeres, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús porque, dado la premura de los acontecimientos, Jesús no alcanzó a ser embalsamado antes de ser llevado al sepulcro. Y entre las costumbres judías, pues esto era un acto de amor al difunto. Entonces ellas dicen, pues ya que no se pudo el día en que murió, vamos, ahora que ya podemos salir, vamos a hacer este acto de honor a nuestro maestro. Miren, las mujeres, ¿bien? Ellas entonces llegan de madrugada, ven que la roca del sepulcro está corrida, ellas ingresan al sepulcro, ¿sí? Y ahí se encuentran con un joven de túnica blanca que les dice, no se asusten, sé que buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado, ya no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Vayan, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a desglosar brevemente este camino que nos plantea de retorno a Jesús el evangelista. Joven de túnica blanca. Probablemente se trate de una figura que nos esté reflejando al autor del evangelio, al mismo evangelista. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros vamos a Marcos 14:50, en la escena del arresto de Jesús, nos van a decir que todos lo abandonaron y huyeron. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Y la misma palabra para describir al joven está en Marcos 16:5, cuando nos describen a un joven que está sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y provoca pues el temor en las mujeres. Bien, entonces este joven quizás está representando al mismo evangelista que les está diciendo, miren, yo mismo tuve que hacer camino de fe y camino de entrar en el discipulado de la cruz. Yo mismo tuve que hacerlo. Y por eso puedo hoy desde el sepulcro decirles que Cristo está vivo, que Él no está aquí, que Él ya está esperándolas a ustedes, a todos ustedes, para que comiencen a anunciar. Bien, entonces es interesante ver cómo el evangelista se pone a sí mismo como modelo de cómo deben hacer las cosas, de cómo es necesario pasar por la cruz para poder contemplar la resurrección y de ahí retomar fuerza para volver a la misión de evangelizar. El joven les dice, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Es la intención concreta que tiene el evangelista de decir, el glorioso es el mismo que fue crucificado. Es el mismo, no hay que separarlo. Entonces, por eso la cruz aquí es importantísimo tenerlo en cuenta y no hay que buscar ser seguidor de Jesús de manera tibia, no hay que ser un discípulo tibio. Por eso, reitero, no hay que apegarse a ideas bonitas sobre Jesús, hay que adherirse a la persona de Jesús. Les dice, ha resucitado, ya no está aquí, no está en el sepulcro. Y para la comunidad cristiana de aquella época, del año 66 al 70, es probable que hayan sentido que la fe en Jesús se les quedó en un sepulcro, en el sepulcro de la tribulación, en el sepulcro del desánimo, en el sepulcro de la falta de esperanza. Entonces el joven les está diciendo, es que Él está vivo, Él no está aquí, Él no está en la pesadez, Él no está en la tristeza, Él está allá donde la vida está clamando. Entonces vayan allá. Es necesario que los discípulos entiendan que su lucha más grande no es Roma, no es ningún gobierno. El problema más grande es la lucha contra todo aquello que deshumaniza al hombre, es decir, el pecado. Eso Jesús fue lo que venció y quiere hacer entender al ser humano de todos los tiempos que con eso es la lucha y que Jesús tiene la fuerza para ayudarnos a vencer. El mayor problema no es Roma, sino el pecado. Entonces, Jesús no está muerto, está vivo y la comunidad hoy es el cuerpo glorioso del Señor y cada vez que la comunidad actúa está mostrando al resucitado que está vivo y actuante,
transformando la historia. Entonces no busquemos a Jesús en los sepulcros de las tristezas, en los sepulcros de las frustraciones, en los sepulcros del ya no puedo, ya no quiero. Busquemos a Jesús que nos está gritando desde donde la vida nos está necesitando. ¿Mm? Allá es que hay que ir, porque Él no está en el sepulcro. El joven les dice, vayan y cuéntenles esto a sus discípulos y a Pedro. La comunidad total es destinataria del mensaje de la resurrección, pero en aquel momento crucial se necesita que los líderes que en ese momento están sean firmes, sean buenos líderes. Entonces hoy si somos padres o madres de familia, si somos directores de algún grupo parroquial, si somos superiores o superioras de comunidades religiosas, esta llamada nos está calando fuerte a nosotros. Los discípulos, la comunidad y Pedro necesita estar fuerte. El líder necesita estar convencido. Por eso este mensaje tiene que llegar a todos, a la comunidad y a los líderes. Es probable que hubiese crisis en aquel momento y que los líderes hubieran sido los primeros en huir, dejando a la comunidad sola. Otra cosa es importante aquí ver y es que nadie puede sentirse excluido del llamado. Nadie, nadie. Y si bien tradiciones posteriores nos van a ubicar como testigos privilegiados del mensaje de resurrección y de la tarea de evangelizar a los 12, en este primer relato de Marcos se nos dice que toda la comunidad es destinataria, no hay superiores o inferiores, no hay testigos más autorizados que otros, no. Toda la comunidad que siguió a Jesús está llamada a evangelizar. Bien, vamos a ver que cuando entremos a Mateo y Lucas, va a haber una fuerte tendencia a hacer de los 12 como los testigos autorizados y de primera línea para evangelizar, para dar el mensaje de Jesús. Juan va a mostrar una línea alternativa muy sugerente, pero esto hace parte de la situación que se vivía en los años 80, donde las situaciones a nivel de comunidad cambia y donde la institucionalización comienza a ser más fuerte. Entonces este delegar a los 12 una autoridad así obedece a este proceso de institucionalización, pero de fondo la comunidad entera está llamada de igual manera a evangelizar. Cuando veamos Mateo, Lucas y Juan vamos a comprender esto mejor. Vayan a Galilea, allí los estará esperando. Donde todo comenzó, donde el Señor te llamó, ahí te va a estar esperando. Donde tú sentiste el por qué era importante hacerse cristiano, ahí te va a estar esperando el Señor. Donde hubo razones para decir, dejo atrás mi vida anterior y decido seguir a Cristo. Por eso la comunidad tiene que volver a su Galilea, no solamente a Galilea que fue recorrida por Jesús, sino al momento comunitario en el que decidieron ser valientes y hacer todo un proceso de anuncio. La comunidad tiene que hacer memoria y volver a la Galilea de sus inicios, del movimiento, de la acción de Jesús, de recordarlo y de verlo como el eje inspirador de su realidad actual. Y por eso tienen que caminar ahora en fidelidad creativa y reconocer la Galilea existencial de su llamado, donde entendieron que Jesús era el camino. Miedo. Dice el texto, y de hecho las versiones, algunas versiones antiguas, ¿no? Las primeras quizás terminan abruptamente ahí el evangelio diciendo que las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y lo que sigue en el capítulo 16, versos 9 al 20, es una adición posterior. Probablemente la conclusión inicial y más primitiva por alguna situación se perdió, pero evidentemente las mujeres no se quedaron calladas, ¿no? Y no se dejaron atrapar por el miedo. Pero es importante que analicemos aquí esta frase que nos describe por qué llegó el miedo a estas mujeres o por qué está relacionado el miedo con las mujeres. Cuando vemos el texto en su lengua original griega, vemos que las mujeres, después de que el joven les habla, ellas salen como volando, ¿no?, del sepulcro porque tenían como temblor, conmoción y éxtasis. El texto en español lo traduce como espanto. Éxtasis lo traduce como espanto, pero éxtasis realmente es estar fuera de sí, es estar más allá de mí mismo. Entonces ellas estaban en una experiencia mística. Para ellas captar la resurrección fue eso, una experiencia mística en la que comprendieron mucho más de lo que antes habían entendido. Entonces aquí el evangelista nos quiere hacer comprender que es importante adentrarnos en el misterio, pero no dejar que el misterio nos aparte y nos aleje de la realidad y mucho menos que nos atrape el miedo.
porque muchos creyentes del tiempo del evangelista podían estar convencidos de la resurrección del Señor, convencidísimos, pero quizás tenían miedo de anunciar: ¿será que no nos van a creer? ¿Será que no vamos a poder? ¿Será que esto sí tiene futuro a pesar de que creían en la resurrección? Entonces, cuando al misterio le dejas entrar la duda, el miedo te atrapa. Entonces el evangelista aquí quiere decir como: no nos dejemos llenar de miedo, sabemos en lo que creemos, salgamos adelante. Bien, entonces estas mujeres evidentemente lograron dar el paso del misterio al retorno a la vida. Y evidentemente comunicaron esto a la comunidad, del misterio al retorno a la vida. Y evidentemente comunicaron esto a la comunidad y a Pedro. Bueno, aquí lo que les decía, el capítulo, los versículos 9 al 20 del capítulo 16 son una adición posterior, que se hace necesaria para que el texto completo retome también las apariciones que hubo a María de Magdala, apariciones a otros discípulos y el envío de los discípulos a evangelizar. Bien, esto nos va a quedar de tareita y con esto vamos a iniciar la próxima clase. Vamos a ver dos modelos de discipulado, la mujer sirofenicia y Bartimeo. Vamos a ver la mujer sirofenicia como aquella mujer de la apertura universal. Y realmente ella es la que convence a Jesús de que ese es el camino. ¿Cómo? Sí, vamos a ver eso, que es la mujer sirofenicia es la que convence a Jesús de que el camino debe ser abierto, debe ser universal. Y Bartimeo, como ya les adelanté un poquito, nos va a mostrar el modelo del discípulo que es capaz de ver desde otra perspectiva para seguir a Jesús. Entonces, tanto la mujer sirofenicia como Bartimeo nos van a dar pautas muy interesantes para continuar nuestro camino de discipulado en orden al mensaje que nos quiere traer el Evangelio de Marcos. Entonces, les dejo las citas, Marcos 7, 24, 30 y Marcos 10, 46, 52, para que ustedes en su oración personal lo lean y en la próxima clase vamos a entrar a profundizar estos aspectos de cada uno de estos modelos de discipulado. Y ahora, preguntémonos, ¿qué significa escuchar el Evangelio según San Marcos en tiempos del COVID? En que podemos sentirnos perseguidos, en que podemos sentir que la cultura nos quiere absorber, en que sentimos que la vida está amenazada, en que sentimos que no podemos expresar nuestra fe como antes lo hacíamos, en que sentimos que la situación nos está llevando a hacer de nuestras casas las iglesias domésticas como ocurrió en los primeros años de la iglesia. En nuestra oración meditemos y pensemos a la luz de todo el texto de Marcos, ¿qué nos estará pidiendo el Señor? ¿Dónde nos está pidiendo que volvamos a dar una mirada? ¿Será en nuestra adhesión a la cruz del Señor? ¿Será en nuestra comprensión de su identidad? ¿Será que yo como líder estoy cayendo en desánimo y detrás de mí me estoy llevando a toda una comunidad? ¿Será que como comunidad no estoy cumpliendo mi labor? ¿Será que estoy creando falsas expectativas de Jesús y necesito volver a los orígenes, a mi Galilea existencial? En fin, en la oración, hermanos, contémosle todo esto a Jesús y dejemos que sea Él el que nos hable y nos diga, porque Él nos está esperando en Galilea, en nuestra Galilea. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos, gracias por el tiempo que hoy aproveché que la clase estaba siendo grabada para extenderme un poquito más. Les agradezco y les pido excusas por el tiempo adicional que les tomé, pero espero que este barrido general que hicimos por el Evangelio de Marcos nos brinde herramientas para comprender muchísimo más su contenido y espero que con la próxima clase en la que vamos a profundizar en ciertos aspectos del discipulado, pues podamos tener un acercamiento muchísimo más fuerte y con esto ya poder entrar a los demás evangelios. Un abrazo, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja y que sigan siendo felices reconociendo a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios.